Sí, aquí estoy. Ahí está. Javier, bueno, estabas comentando, queríamos justamente discutir contigo estas cifras que hoy se dieron. En términos de las tendencias, veíamos en la nota que acabamos de pasar este tema de que si comparamos distintos años, hay ciertas tendencias a la baja en una buena parte de los delitos de alto impacto del fuero común, pero hay algunos que tienen una distinta tendencia. ¿Qué nos puedes comentar? Si podemos poner el gráfico, por favor, para que podamos comentarlo con Javier Oliva. Ahí está, Javier. ¿Javier? Sí, claro. Habría que señalar, Juan, como lo estaba apuntando antes de que se interrumpiera la comunicación, Sí, de que los datos son de alguna manera ubicables en términos geográficos, es decir, hay ciertos delitos que se cometen en algunas partes de la República y que tienen que ver con cierto tipo de características orográficas de comunicaciones terrestres, y hay otros que tienen que ver obviamente con tipos de infraestructura como puede ser puertos, carreteras o aeropuertos o puntos fronterizos. Entonces me parece que el análisis que debemos hacer de los datos ofrecidos hoy por la mañana por el titular de la Secretaría de Seguridad tienen que estar enfocados en esta visión, digamos, específica, o el término técnico es la georreferenciación de los delitos, es decir, en dónde y en qué momento se cometen cierto tipo de delitos para poder, en ese sentido, analizar los avances o los retrocesos que está teniendo el programa de seguridad pública del gobierno federal. Y por el otro lado, lo que sí me parece muy importante destacar y comentarlo con el auditorio, Juan, es el papel importante que está desempeñando la Guardia Nacional en una labor de contribución a la seguridad pública a nivel de los municipios, sobre todo, que se están viendo más afectados por no solamente por la delincuencia organizada, sino por la delincuencia común, y ahí sí me parece que haría falta analizar los datos más específicos en lo que se refiere a la presencia y participación y contribución de la Guardia Nacional a la recuperación de la seguridad pública, Juan. Este es mi primer comentario. Un análisis que se debe hacer, querido Javier Oliva, de manera más exhaustiva, pero estos datos, ¿tú cómo los lees? ¿Cómo ves como resultado de ellos las implementaciones que ha hecho el gobierno federal y la relación que ha tenido ya con algunos estados de la República, que antes pues existía prácticamente una dicotomía en estrategia para atacar al crimen organizado? ¿Podemos ya empezar a leer que hay avances? También hablaba sobre unos retrocesos. ¿Cuáles serían estos? Sí, habría que destacar algo muy importante que señalas, Juan, y que es, recordemos que en la operación en la que se detiene a este peligroso y cruel delincuente, líder de la organización de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, es una operación en la cual participan tanto las policías municipales como estatales, la Guardia Nacional, la Armada de México y el Ejército Mexicano. Entonces sí vemos que el tema de la cooperación y la coordinación, pero sobre todo los protocolos de confianza, comienzan a dar resultados de manera notable. Y hay que señalar que esta detención de este delincuente pues es el primer gran logro de los objetivos prioritarios en este sexenio, pero en muy buena parte debido a esta labor de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y por supuesto a nivel federal. No, dale, porque me parece que a mí no me escucha. ¿Escuchas azul, Javier? Sí. Sí, me escucha. Sí, ya te escucho. Muy bien. Pues justamente sobre lo primero que comentabas, Javier, el tema de la georreferenciación, de cómo se están dando las tendencias. Tenemos el caso de Colima, que se repite en distintos delitos, que está no solamente como que arrastra un cierto nivel de incidencia alta entre las primeras de la República, sino además ha venido creciendo en estos delitos. Lo mismo podríamos decir de Morelos, Zacatecas. Si alcancé a escuchar bien el tema de la incidencia, pues evidentemente también tiene que ver con cierto tipo de características específicas de la sociedad en análisis o sujeta bajo presión. La incidencia tiene que ver con cierto tipo de prácticas en donde, por ejemplo, si hay carreteras en donde transitan vehículos que transportan carga comercial
o la incidencia tiene que ver con los trenes de carga, en fin. Entonces ahí se tienen que aplicar medidas específicas para tratar de contener, pero sobre todo, y esto es muy importante que se sepa, desincentivar a la población que se sume a este tipo de actividades delictivas que al final no son sino una forma o una manera de apoyar a las organizaciones criminales mejor estructuradas a nivel regional. Javier Oliva, sobre los delitos de homicidio doloso y feminicidio, este último también pegado con todo tipo de violencia en contra de la mujer, dado que en el marco de la pandemia que estamos sufriendo se han incrementado por diversas situaciones. ¿Tú cómo lo ves? Sin duda alguna, Juan, me parece que ese es el principal pendiente, no solo del gobierno mexicano, sino de nosotros como sociedad. Me parece que la agresión en cualquiera de sus modalidades contra las mujeres debe requerir una mayor atención y compromiso, muy lejos de tratarlo como algo circunstancial. Sí me parece que hacen falta programas y políticas muy estructurados, muy decisivos, porque desafortunadamente de un mes a otro aumentó casi el 35% de las quejas o las manifestaciones o las denuncias de mujeres que habían sido maltratadas en sus domicilios, y me parece que allí la autoridad sí, en términos generales, se ha visto lenta, no ha actuado con la oportunidad necesaria, y una democracia en donde la mitad de la población está siendo maltratada por la otra, pues es una democracia que no está bien estructurada y que tampoco es funcional. Al margen de las cuestiones, digamos, en donde existen deudas estructurales, en este tema, Javier, ¿verías algún impacto de la coyuntura que estamos viviendo? Perdón, no te escuché lo último. ¿El impacto de qué? De la coyuntura que estamos viviendo, en el tema del feminicidio particularmente, porque hay otro tema que reporta una alza en estos últimos meses, que es el de la violencia intrafamiliar. Sí, indudablemente se requieren programas específicos, como está ocurriendo en la Unión Europea, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en donde los programas no solamente para recuperar el funcionamiento de los sistemas sociales básicos, como pueden ser las comunidades, sino también los centros de trabajo, pero sobre todo cómo se recupera la oportunidad para las mujeres. Y regresando a la pregunta anterior de Juan respecto a la violencia contra las mujeres, sí se están instrumentando, hay noticias todavía no confirmadas respecto de que el Fondo Monetario Internacional va a hacer una modificación por primera vez en su historia estructural, en donde va a establecer comunicación de carácter financiero con organizaciones no gubernamentales que estén encargadas de promover sobre todo el regreso de las mujeres que se han visto afectadas por la epidemia a la escuela, que por distintas circunstancias han tenido que abandonar sus estudios. Tengo entendido, y esto se va a anunciar, y no estoy pidiendo que me vuelvan a entrevistar, pero si se puede, sí, sobre este proyecto que se va a presentar en el Fondo Monetario Internacional en los próximos días. Javier, por supuesto que te volvemos a entrevistar y vamos a seguir analizando toda esta información. Hay mucho de qué hablar, pero mientras tanto te agradecemos que nos hayas acompañado y te mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias por la paciencia, por la dificultad de la comunicación, Juan, por favor. Abrazo, un saludo noches. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias.